Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los amigos y público en general que Dios mediante tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Estamos estudiando esta serie de estudios de la salvación por fe y gracia en Cristo Jesús, una salvación completa que Dios ha dispuesto en el plan de salvación, en el nuevo pacto. Cristo ha dispuesto ya una salvación hecho. Por eso cuando Jesús murió en la cruz dijo, hecho es, ya está terminado. La salvación completa está disponible para cada creyente que acepte a Cristo como su Salvador personal. La única mayor condición que exige recibir el perdón y la salvación y la vida eterna, el cambio de vida, es solamente la fe, una fe de todo corazón, una fe sincera, una fe genuina, una fe activa, una fe que realmente pueda unir al pecador con Cristo. La fe es el medio de conexión. Cuando la fe no es verdadera, es imposible que el creyente se pueda unir a Cristo. Es como el injerto. Si se injerta una rama a un árbol, al tronco, si no se une bien, no va a aprender. Así es la vida cristiana. Una fe verdadera une a Cristo. Por eso el apóstol Santiago, hablando de la fe verdadera, de una fe que no es muerta, porque dice la fe sin obras es muerta. Eso no quiere decir que a la fe hay que aumentar obras, sino que la fe viva produce sus propias obras. Y para comprender en una forma sencilla, el apóstol Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿por qué esa fe no es completa, no es verdadera, no es viva, activa? Porque los demonios no quieren entregar su vida nuevamente a Dios, no quieren unirse a Dios, no quieren depender de Dios, no quieren recibir la gracia y el poder de Dios. Ellos creen en Dios, pero quieren vivir independientemente de Dios, haciendo su propia voluntad. Por eso esa fe no produce obras, es una fe muerta. Así hoy el cristianismo profeso, el mundo religioso, generalmente tienen una fe superficial, una fe de palabra, una fe intelectual, una fe que no tiene vida. Creen en Dios, aún hasta tratan de obedecer su palabra, su ley, pero no están unidos a Cristo. No hay conexión viva. No hay esa reconciliación. Por eso, el ser humano, al seguir viviendo alejado de Dios, vive en pecado. El pecado, dice, separó al hombre, a la humanidad de Dios. Cuando Adán y Eva creyeron en el enemigo de Dios y desconfiaron de Dios,
lo que Dios les había dicho, de cierto morirás, dudaron de las palabras de Dios y comenzaron a creer en el enemigo que les dijo no moriréis. Entonces perdieron la conexión, la unión con Dios. Y la incredulidad ahora les unió al pecado, al mal. Como creyeron en el enemigo de Dios, en Satanás, ahora se unieron a Satanás. Incredulidad a Dios, pero ahora creencia o confianza en el enemigo. Unión con el mal. Así la vida del ser humano en este mundo trae sus frutos, los frutos del pecado, las consecuencias del pecado. Jesús claramente dijo, el mal árbol producirá malos frutos. Por eso el mundo se está llenando de violencia, de pecado y de toda clase de males. Pero Jesús vino a este mundo y trajo una salvación completa del pecado. Todo creyente que, por fe y gracia de todo corazón, quiere dejar la vida de pecado que vive, quiere dejar su corazón egoísta, está dispuesto a dejar su mente carnal, lleno del conocimiento del bien y del mal del mundo, porque se ha educado con la educación del mundo, si está dispuesto a dejar, y si está dispuesto a dejar todo lo que tiene, sus bienes, sus riquezas, sus pertenencias, si está dispuesto a entregar a Cristo y entregarse también su vida pecaminosa, entonces por fe se puede unir a Cristo. En el libro de Romanos capítulo 11, los versos 14 al 24, allá está la ilustración, la comparación del injerto de una rama silvestre, una rama amarga, lo cual somos los seres humanos con un carácter amargo. Si nos unimos, dice, al tronco, a la raíz santa que es Cristo, las ramas también serán santas, perfectas, puros, limpios y consagrados a Dios. Ahora es liberado de la injusticia a la justicia, es liberado del pecado a la santidad, de la desobediencia a la obediencia, en una vida nueva. Porque 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, es decir, que el que está unido a Cristo, nueva criatura es, tiene nueva vida. No es la misma vida antigua de pecado, no es la antigua vida del hombre viejo, no es la antigua vida del yo egoísta. El plan de salvación dice en San Mateo 11, 28 al 30, el hombre carnal natural debe ser subyugado al yugo, amarrado al yugo, para que no siga pecando, porque Cristo murió para que el hombre deje de pecar. El creyente ya no continúe en la vida de pecado. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Es de la serie de la justificación por la fe, salvación completa por medio de la justicia de Cristo. Estamos en el estudio número 482 de esta serie. El justo vivirá por la fe. No dice el pecador vivirá por la fe. El pecador debe morir. Pablo dice, cada día muero, porque estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo mi vida, sino vivo la vida de Cristo. Gálatas 2:20. Así el plan de salvación
se recibe por fe y gracia. No es como el mundo religioso, el profeso cristiano, los líderes, los maestros enseñan al pecador diciendo de que si tú aceptas a Cristo, Dios te perdona, y ahora tenemos que obedecer, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, a obedecer las leyes de Dios, a cumplir, a prometer, a ser fiel. No es así. El hombre pecador, sin tener la justicia de Cristo, sin tener el amor de Dios, sin tener la ley en el corazón, sin tener vida nueva, vida espiritual, nunca va a poder obedecer perfectamente. Nunca su carácter va a cambiar y ser perfecto. Siempre va a ser imperfecto. Su obediencia va a ser imperfecto. Su vida religiosa imperfecto. Todo imperfecto. Entonces necesitamos renunciar a esa vida de imperfección, a esa vida de una religión legalista. Todos los religiosos realmente llevan por el camino del legalismo. Los católicos son enseñados a obedecer la palabra de Dios, la Biblia. Los evangélicos protestantes igual, a obedecer la Biblia. Los adventistas a obedecer la ley. Todos en mayor o menor grado son conducidos en el legalismo. Todos los que están, dice, bajo la ley, bajo la Biblia, bajo la palabra de Dios, están bajo maldición, porque el hombre carnal natural no puede obedecer perfectamente, no puede cambiar su vida educándose en la religión. Necesita justificación por la fe. Justificación por la fe es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, y Cristo por su Espíritu Santo engendra una nueva vida. Y la nueva criatura en Cristo Jesús nace con el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, nace con la vida de Cristo, una vida espiritual, pero en carne humana. Solamente la carne humana, el hombre carnal, ha de reflejar el carácter de Cristo, porque el hombre carnal, pecador, no puede ser santo, no puede ser obediente, no puede hacer las cosas correctamente, pero si se entrega a Cristo, puede reflejar la vida, el carácter de Cristo. Cristo puede manifestarse por medio del hombre carnal, pero el hombre carnal, con todo lo que es, debe morir, y Cristo debe formarse en el interior. Eso es justificación por la fe. Pero para eso necesitamos comprender qué es injusticia, qué es pecado, para estar conscientes de que nosotros, como seres humanos pecadores por naturaleza, estamos totalmente contaminados con el pecado. El pecado nos ha malogrado. No olvidemos que el pecado se manifiesta, o el pecado se muestra en tres formas. Primero, el pecado está en el corazón del ser humano. El hombre pecador hace pecado porque su corazón es pecaminoso. Tiene la semilla del pecado en el corazón, tiene la raíz del pecado en el corazón. Su corazón es egoísta, ego.
Jesús dijo, el corazón es la fuente, el almacén de los pecados, de allí salen todos los males, dijo Jesús. Nosotros podríamos decir, el ser humano pecador está programado para pecar, para hacer el mal, para fracasar, para vivir mal. El ser humano es una fábrica de pecado. Esta fábrica de pecado, el hombre viejo, el yo, debe ser desechado, debe ser crucificado, debe morir cada día. Y Dios es creador. El cuarto mandamiento dice, Dios es creador. Por eso el sábado es un día de descanso que simboliza, que lleva a Cristo. Los 3 mensajes angélicos dicen, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, Dios creador. No es un Dios evolucionista, no es un Dios de mejoras, no es un Dios de remiendos, no es un Dios de fracaso. Jesús no cayó en pecado porque dependía de su Padre. Esa vida Cristo nos quiere regalar como un don gratuito, pero siempre en cuando que nosotros por fe estemos dispuestos a permanecer en Él. San Juan 15 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así se puede cambiar una vida de injusticia a una vida de justicia. Cristo murió para que el creyente deje de pecar. Entonces, Cristo ahora está en el cielo, en el santuario celestial, en su morada santa, está intercediendo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro sustituto. ¿Y cuál es su trabajo? En 1888 este mensaje fue presentado claramente, pero el pueblo adventista, los creyentes de ese entonces, no quisieron comprender, no quisieron aceptar. Ellos eran autosuficientes, ellos eran orgullosos en su religión, ellos confiaban en su justicia propia de la obediencia a la ley. Por eso rechazaron este mensaje de Cristo, nuestra justicia. No creyeron de que Cristo puede darles como un milagro en sus vidas una nueva vida con un carácter perfecto, santo. Hasta hoy el mundo religioso no tiene esa fe. Así como el pueblo de Israel en el desierto eran incrédulos. Así hoy el mundo religioso es incrédulo. Pero ¿qué necesitamos para tener fe? Estudiar, 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 investigar, escudriñar, analizar, comparar por nosotros mismos. Si a alguien le falta, dice, sabiduría, demándela a Dios, pida a Dios y Dios le dará, dice, sin reproche, abundantemente, dice el apóstol Santiago. Ahora entonces vamos a seguir estudiando con ese deseo, con esa fe, para que nuestra fe pueda fortalecerse y cada uno lleguemos en algún momento a tomar una decisión en favor de la verdad, en favor de la justicia, en favor de Cristo, en favor de la santidad, en favor de la rectitud, de la pureza, de la consagración.
y todas las cosas de este mundo y el pecado, la injusticia, todo quedará atrás. Entonces sigamos aprendiendo de cómo la mensajera del Señor Elena White presentó en 1888 el asunto de la injusticia. ¿Por qué necesitamos justicia? Materiales de Elena White de 1888, página 144, dice: si conocemos los requerimientos de Dios y decimos amarle, pero acariciamos el pecado, Dios no nos va a escuchar cuando le pidamos su bendición. Ese es el verdadero mensaje, la verdad. La verdad a veces duele, la verdad es chocante, pero la mentira a veces mata. Aunque duela, necesitamos la verdad. Esta verdad va a producir dolor a los líderes religiosos de todas las iglesias. Esta verdad va a producir dolor a todos los profesos cristianos religiosos de este mundo. Porque aquí describe la real condición desesperante, la real radiografía, podemos decir, la condición real de cada uno de nosotros. Si decimos que conocemos la palabra de Dios, si decimos que creemos en Dios y decimos aún, yo amo a Dios, pero si estamos acariciando el pecado, si estamos viviendo en pecado, Dios no va a escuchar, dice, nuestras oraciones. El salmista David dijo, si yo mirare, dice, a la iniquidad, Dios no me oyera. La vida cristiana es vivir una vida sin pecado, una vida de santidad, para permanecer en conexión con Cristo. Y si estamos en conexión con Cristo, Cristo escuchará nuestras peticiones, nuestras oraciones. Pero si vivimos una vida cristiana separado de Cristo, desconectado, sin el Espíritu de Dios, sin amor, sin el carácter de Cristo, sin gozo, sin alegría, sin paz, entonces no hay conexión. Y si no hay conexión, ¿cómo Dios puede responder nuestro pedido? No puede, porque nosotros no queremos conectarnos. Dios nos está buscando todos los días, su Espíritu nos está llamando, nos está suplicando, utiliza 1000 formas, 1000 maneras. Pero el ser humano siempre quiere vivir su vida, está encantado con las cosas de este mundo. Y sigue diciendo, Dios no puede dar su bendición, porque Cristo no ministra el pecado. El libro de Hebreos dice del apóstol Pablo, Cristo no es ministro de pecado. Cristo no murió en la cruz para ministrar el pecado, para que los creyentes sigan pecando. Dios no pide al creyente que deje de pecar, sino Cristo le da una vida recta, santa, obediente, con su gracia, con su poder del Espíritu Santo, para que no pueda pecar. Dios no es hombre para pedir que no pequen. Solo los líderes, los pastores, los maestros, al no entender el mensaje completamente, piden a los feligreses, piden a los creyentes de que obedezcan. Ellos dicen, hermanos, hay que cumplir, hay que ser fiel, hay que obedecer, hay que predicar, hay que hacer esto, aquello. Están pidiendo algo que los seres humanos no van a poder
realizar, obrar ni cumplir porque son pecadores. El pecador no puede, está malogrado por el pecado. Es como pedir a un enfermo que está en la cama de un hospital, un enfermo que está en silla de ruedas. ¿Qué sería si alguien le pide y le dice al enfermo que vaya a trabajar a su centro de trabajo? Le está pidiendo algo imposible. Por más voluntad que tenga, por más sincero que sea el enfermo, no va a poder ir. Así es el pecador con corazón egoísta, mente carnal, que está sirviendo al mundo, viviendo una vida egoísta. Si se le enseña a obedecer, a cumplir, a ser fiel, a prometer a Dios, no va a poder cumplir. Está malogrado por el pecado. Es como un aparato, como un artefacto, como una máquina malogrado. Una máquina, un motor malogrado no va a funcionar nunca bien. Por eso el profeso cristiano, el religioso, no puede vivir feliz en la vida cristiana. Su hogar es un fracaso. Su vida religiosa en la iglesia es una vida de tibieza, es una vida de fracaso, cae en el pecado. Ya más adelante vamos a ver que todo creyente dice que se molesta, que se enoja, que está preocupado, que está descontento, que se queja, está en pecado. ¿Y cómo Dios puede escucharlo así? No. Ese pecador necesita el Evangelio, necesita la ley de Dios para que la ley le diga que está mal, que está en pecado y que necesita que le despierte el interés de buscar remedio, de buscar medicina y médico. Cristo es el médico, Cristo es la medicina. La Biblia no es la medicina, no es el médico. La ley no es la medicina, la ley no es el médico. La ley es un detector nada más. Es como en la medicina, en los hospitales. Un aparato de rayos X, un aparato de ecografía, un aparato que hace tomografías. Solamente puede examinar, solamente puede detectar, solamente puede mostrar que aquel enfermo está inválido, que está enfermo de tal cosa. Ese aparato, ese rayo X o esa ecografía no puede curarlo, no puede solucionarle. Así es, mis hermanos, mis hermanas, amigos. La Biblia no va a solucionar nuestro problema. La ley no va a solucionar nuestro problema de pecado. Dios mandó la ley, mandó la Biblia, los testimonios, solamente para detectar, para mostrarnos nuestra condición y llevarnos a Cristo. Cristo es la ley original, Cristo es el principio del amor. Cristo es la Biblia, porque la Biblia habla de Cristo. Los testimonios son inspirados por Dios. Deben llevarnos a Cristo primeramente. Ese mensaje escandalizó al pueblo adventista en 1888. Los mensajeros de Dios, Elena White, los pastores A.T. Jones, E.J. Wagner, presentaron claramente, basado en Gálatas 3, 24, 25, dijeron que nosotros como pueblo adventista nos hemos detenido en la ley, en la ley, en la ley, en la Biblia, los testimonios. Dijeron solamente la ley, la Biblia, los testimonios es como un ayo que nos debe llevar a Cristo. No debemos detenernos en obedecer, en cumplir, porque nunca vamos a cumplir, dijeron. Los adventistas estamos
utilizando mal la ley de Dios, la Biblia, los testimonios, dijeron. Y eso escandalizó al pueblo adventista y por eso rechazaron este mensaje. Ellos presentaron a Cristo nuestra justicia, justificación, salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, por medio de la justicia de Cristo, recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Todo eso escandalizó al pueblo adventista. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no murió para que los creyentes sigan pecando. Solo los creyentes pueden seguir pecando si no aceptan a Cristo como su Salvador personal para que viva en ellos. Los creyentes solo pueden seguir pecando si tienen una fe superficial que no une a Cristo. Sigamos leyendo. Hay aquellos cuya conciencia está endurecida por el pecado habitual. No llevan fructíferos racimos del precioso fruto porque no son ramas de la vid verdadera. No hay frutos del Espíritu. Hay 8 frutos del Espíritu. El mayor de ellos es el amor. Si no estamos injertados, conectados a Cristo, como a la vid verdadera, si los pámpanos no están conectados a la vid verdadera, no van a llevar frutos de obediencia, frutos de santidad. Sus oraciones no se levantan más allá de sus propias cabezas, porque en sus oraciones están presentando solamente una forma de palabras, ya sea que las digan en la iglesia, en la familia o en secreto, no reciben fuerza porque piden fuera del orden, fuera del método de Cristo. Sus palabras no van a pasar más allá del techo, porque oran fuera del método, del orden establecido. El orden es injerto, reconciliación, unión con Cristo por fe verdadera. Pero el que se une a Cristo ya no vive su vida. El pámpano, esa rama silvestre, amargo, que produce frutos amargos, cuando se une a la vid verdadera, a la raíz santa, esa rama prende, recibe alimento santo y esa rama es santo, es puro, es perfecto y va a producir frutos de santidad, amor, gozo, paz, virtud, fe, paz, benignidad, mansedumbre, temperancia. Todos esos frutos se van a producir de golpe todos. No es escoger un fruto nomás. La vid no solamente produce una uvita, sino un racimo completo, lleno de uvas. Así son los frutos del Espíritu. Necesitamos la justicia de Cristo. Sigue presentando la mensaje del Señor en 1888 y como este mensaje fue rechazado, ahora es para cada uno de nosotros y el mundo está esperando de hambre este mensaje. Dice así: hubo un tiempo en que el pueblo de Israel no pudo prevalecer contra sus enemigos. Esto se debió al pecado de Acán. Dios declaró: ni tampoco yo voy a estar más con vosotros, a menos que destruyan la cosa odiosa de entre vosotros. Al anatema, el pecado. ¿Qué había acontecido? La historia nos cuenta de que cuando el pueblo de Israel
después de 40 años, la nueva generación, por fe y gracia ingresaron a la tierra de Canaán, pasaron el río Jordán en seco, así como el pueblo de Israel triunfante salió de Egipto por la liberación de Dios y pasó en seco el Mar Rojo, así ahora, llenos de fe, pasaron el Jordán en seco. Y Dios ahora peleó en lugar del pueblo de Israel. Solo Israel dio cada día una vuelta a Jericó, la ciudad fortificada, amurallada, imposible de ingresar, de derribar. Y el día sábado dieron 7 vueltas. Estuvieron presentes a la orden, a la dirección de Dios. Y Dios destruyó Jericó. Mandó sus ángeles, mandó sus armas. Y Dios dijo, todos los habitantes, dice, impíos que agotaron la paciencia de Dios, que rechazaron la invitación, todos ahora murieron. La paga del pecado es muerte. Y Dios había dicho, nada debían tomar. El oro, la plata, debían recoger para el santuario. Porque el pueblo de Israel no necesitaba oro, plata, ni vestidos de oro ni de plata. Pero Acán desobedeció. El hombre viejo Acán se levantó, Eliú se levantó, hizo su voluntad y tomó, dice, un lingote de oro y un vestido babilónico y lo escondió en el patio debajo de tierra en su casa para que nadie se entere. Desobediencia, pecado. Y Dios dijo, no voy a estar con ustedes. Y el pueblo de Israel comenzó a conquistar la siguiente ciudad, Jai, una ciudad pequeña. Y fueron armados y fueron derrotados. Dios dijo, no voy a estar con ustedes porque hay pecado. ¿Por qué hoy la iglesia, las iglesias, las religiones no pueden predicar el evangelio con poder? ¿Por qué la pandemia, las leyes los privan de reunirse en iglesias, de seguir predicando? Porque hay pecado. Cristo no es ministro de pecado. Dios no consiente el pecado. La salvación es morir al pecado y recibir vida nueva. Y ahora la lección, la mensajera del Señor dijo, Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. Si los pecados contaminantes son acariciados por aquellos que afirman creer en la verdad, el desagrado de Dios descansa sobre la iglesia. Y Dios no lo va a remover hasta que los miembros hagan todo lo que puedan en su poder para demostrar su odio por el pecado y su determinación de arrojarlo fuera de la iglesia. Dios se desagrada con aquellos que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Si los celos, las malas sospechas, el mal hablar son permitidos para que tengan un lugar en la iglesia está bajo la ira de Dios. Será espiritualmente no saludable hasta que sea limpiada de esos pecados, porque hasta ahí Dios no puede revelar su poder para fortalecer y elevar a su pueblo y dejarles la victoria y darles la victoria. ¿Qué necesita para tener poder, victoria sobre el pecado, victoria sobre los males, sobre los poderes de este mundo, victoria sobre el mal carácter? Limpieza. Limpieza del pecado, ¿dónde? En el corazón. El corazón egoísta de Acán se levantó y codició el manto babilónico, el oro de este mundo.
Hoy en día también el mundo profeso cristiano, el mundo religioso, por los líderes está siendo enseñado a vivir una vida de codicia, de avaricia en la iglesia. Por eso los líderes le enseñan y le dicen: hermanos, dice, feligreses, creyentes, cristianos, dice, vayan a trabajar al mundo 6 días a la semana, dice los adventistas. 6 días dediquen sus talentos, sus dones, sus habilidades al mundo para el enemigo de Dios. 6 días dediquen de su tiempo al mundo, al yo, al egoísmo. Y 6 días trabajen para ganar dinero, para acumular riquezas para sí mismo. Solamente traigan el diezmo, el 10%, el 90% es de ustedes, utilicen como quieran, dice. Quizás directamente no digan, pero indirectamente, al permitir esa vida de doble servicio, vivir para el mundo y vivir para Cristo, servir a Mamón, a las riquezas, y querer servir a Cristo, Dios no acepta. No se puede servir a 2 señores. Ni siquiera los jóvenes pueden estudiar en la universidad y al mismo tiempo ir a su trabajo al mismo tiempo. No, eso no acontece. O es como un empleado que va a su trabajo y al mismo tiempo va a otro trabajo, a otro negocio. No puede servir a 2 señores. La vida cristiana, la vida religiosa verdadera es creer de todo corazón, unirse a Cristo. Pero para unirse a Cristo, uno tiene que renunciar al mundo, al yo, al mundo y a todo. Alguien dirá: ¿dónde está escrito? Para que nuestra fe pueda levantarse. Para muestra tenemos en San Lucas 14:33 que dice: todo el que quiera seguirme, que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, renuncia a todo lo que posee. ¿Qué es lo que posee el ser humano? El ser humano en este mundo tiene 4 posesiones muy grandes. Se puede clasificar en 4 sus posiciones y debe renunciar, decir estoy dispuesto a dejar y entregarlo a Cristo. Jesús dijo: venid a mí, en San Mateo 11, 28 al 30, traigan esas cargas, traigan esas posiciones, traigan esos bienes. ¿Cuáles son? 4. Las 4 T's, dicen los tesoreros, los que manejan las bolsas de las iglesias. Las 4 T's: el templo, el tesoro, el talento y el tiempo. Esas son las posiciones. Hay que entregarlo a Cristo. Al pie de la cruz hay que depositar para recibir de vuelta nuevo, todo nuevo. ¿Cómo es eso de todo nuevo? Si uno entrega su templo destruido, su vida física, mental, espiritual destruido, en ruinas, estamos en ruinas, humanamente, carnalmente, pecaminoso en ruinas. Jesús dice: entrégame, yo lo voy a levantar. Malaquías capítulo 3, allí está. Yo lo voy a restaurar, dice. Yo te voy a entregar un nuevo templo, una nueva vida, con el carácter de Cristo. Entrégame, dice. Tú ya no vas a vivir tu vida pecaminosa, vas a dejar de pecar, porque aceptas la salvación que Cristo ha provisto muriendo en la cruz y viviendo una vida perfecta. La primera T, el templo, y recibiremos un nuevo templo.
donde el Espíritu Santo va a morar. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios solo puede morar en el nuevo templo, en la nueva vida que Cristo nos entrega, si nosotros le hemos entregado nuestro templo, nuestra vida egoísta, para ser crucificado, para morir. Segunda T, no olvidemos, porque ese es el secreto para liberarnos de la injusticia del pecado. El tiempo. No es solamente dedicar un día a la semana, eso está bien, pero también los 6 días de tiempo hay que dedicarlo al servicio de Dios. Los discípulos predicaban, enseñaban, sanaban enfermos los 6 días y aún hasta el 7º día. La iglesia primitiva, Jesús estableció con esos principios, y todos los creyentes de la iglesia primitiva, todos los días dice que predicaban, enseñaban, sanaban enfermos. 7 días dedicar al Señor en la nueva vida. Pero al hombre viejo, al hombre carnal, al hombre egoísta, no se le puede decir, tienes que trabajar para Cristo 6 días y descansar 7º día. El hombre carnal se va a rebelar. Por eso, la vida cristiana no es decir al hombre viejo que obedezca. El hombre espiritual nace con el amor de Dios, nace con el Espíritu de Dios que le va a llevar a consagrar los 7 días para vivir para Cristo. La tercera T, los talentos. El verdadero cristiano nace con los talentos consagrados a Dios. No puede utilizar sus talentos para trabajar para el mundo, para vivir para el mundo, no. Eso es servir al enemigo. Pero el Evangelio no dice al hombre carnal, al hombre pecador, tus talentos dedícalo al Señor, no, sino dice entrégalo. Y el cristiano en nueva vida recibe talentos purificados, consagrados, tiempo consagrado. Y por último los tesoros, los bienes, las riquezas, todo lo que ha acumulado, casas, tierras, dineros, todos los bienes, hay que consagrarlo a Dios, ponerlo sobre el altar del sacrificio. Y se debe administrar, porque el cristiano es administrador de Dios, administrar el 90% de sus bienes para salvar almas, y el 10%, el diezmo, es entregarlo a los ministros que predican porque ellos no tienen bienes. Para ellos es el diezmo. Así que el verdadero cristiano consagra al Señor el 100% de sus bienes, 100% de sus talentos, de sus habilidades, de su preparación, 100% de su tiempo los 7 días y 100% de su vida física, mental y espiritual. Ahora así, viviendo, permaneciendo en Cristo así, no hay lugar para el pecado. Así como Jesús fue tentado en todo, no cayó en pecado, es imposible que el cristiano caiga en pecado. Será tentado en todos los puntos y no caerá. No estamos diciendo que el hombre carnal es el que no va a caer, el yo egoísta no va a caer, no. El hombre nuevo, espiritual, 2 Corintios 5:17, que dice, el que está en Cristo, unido a Cristo, conectado a Cristo, injertado a Cristo, nueva criatura es. Efesios 2:8 al 10, por fe y gracia ha sido creado, dice, de nuevo para buenas obras. Está programado para hacer buenas obras. Tiene naturaleza divina para hacer solamente buenas obras.
ser cumplidor de la ley. Ya no estará bajo la ley, ni bajo la maldición de la ley de los 10 mandamientos, sino estará por encima, tendrá la ley en el corazón. Eso es justificación por la fe, que fue rechazado en 1888. Ahora sí, la iglesia, ¿cómo será? La iglesia será una iglesia viva, una iglesia que trabaja todos los días. Ahora veamos. Así, la injusticia, el pecado puede ser vencido. Pero necesitamos que alguien nos advierta. Y el que recibe la advertencia se constituye en mensajero, en atalaya, en misionero, en ministro. Página 953, Materiales de Elena White de 1888. Vamos a traer el mensaje que fue presentado hace 133 años. Dice así: la mensajera del Señor dijo: yo ahora levanto mi voz en advertencia. ¿Por qué estáis en peligro? Las personas deben saber cuándo el peligro las está amenazando. No deben ser dejadas en la oscuridad. Los mensajeros de Dios con la ley, con la palabra de Dios, deben decirle: estás en peligro de muerte, la paga del pecado es muerte. Necesitas salvación, necesitas vida nueva, necesitas justicia, necesitas poder. La Biblia dice: a ti pues, oh hijo de hombre, te constituí por atalaya sobre la casa de Israel. Tú pues oirás la palabra de mi boca y la anunciarás de mi parte. Si yo le digo al impío: oh impío, ciertamente morirás, y tú no le hablas para disuadir, para convencer al impío de su mal camino, el impío morirá en sus pecados. Sin embargo, su sangre, su pecado yo la demandaré de tu mano. Pero si advirtieres al impío de su mal camino, para que de él se convierta, y él se convirtiere de su mal camino, él morirá en su iniquidad, pero tú libraste tu alma. Así, cuando un hombre correcto le da la espalda a su rectitud y comete iniquidad, y yo lo coloco en un entrevero en su camino, él morirá, porque a él no le distes aviso. Él morirá en sus pecados, y su justicia no será recordada, porque yo requeriré su sangre de tus manos. Así, si avisas al hombre lo correcto, la justicia, y éste no comete pecado por haber sido avisado, ciertamente vivirá, y también tú libraste tu alma y vivirás. Este es el mensaje que Dios quiere que sea llevado al mundo. El pecador debe recibir esta noticia buena, esta advertencia. Debe escuchar la trompeta de oro con amor, la solución para el pecado. Entonces preguntémonos: ¿cuál es la solución para nosotros? Para que ya no sigamos viviendo en una vida de imperfección en nuestro carácter, para que no sigamos cometiendo errores, faltas, para que no sigamos viviendo en ira, en cólera. ¿Cuál es la solución? La solución es no seguir detenidos en el monte Sinaí, no seguir queriendo obedecer la ley, no seguir
confiando en los líderes que nos dicen, tienes que cumplir, tienes que obedecer, tienes que pagar, tienes que predicar, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, nos montonan normas, cargas. Ese no es el camino, es el camino equivocado. Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, dice Salomón en Proverbios. El mensaje es aceptar la ley, aceptar la Biblia, los testimonios, estudiar día y noche y examinarnos cómo estamos. Los testimonios nos dicen de que estamos viviendo al borde del peligro del precipicio en las ciudades. La vida de la ciudad es peligrosa, es muerte, contaminación, pecado. El pueblo de Dios debe vivir en el campo, nos dicen los testimonios. Hasta ahí termina su trabajo y nos dice, si tú quieres vida, salvación, liberación, a Cristo. Cristo crucificado. Estudia el mensaje de justificación por la fe. ¿Cómo es aceptar a Cristo por fe de todo corazón? No nos está diciendo de que salguemos de la ciudad al campo. ¿Quién va a salir de la ciudad al campo? El nuevo hombre, la nueva criatura, el que tiene el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la dirección de Dios para no equivocarse. Porque el hombre carnal, egoísta, ¿qué dice? El cristiano egoísta, legalista, fariseo, ¿qué dice? No, dice, y tiene razón, no puedo salir. Mis hijos, ¿dónde van a estudiar en el campo? No, dice, ¿dónde voy a estar en el campo? No tengo dinero. El que tiene dinero dice, no, me voy a equivocar en comprar. Y tiene razón. No debe salir. Debe buscar a Cristo, aceptar a Cristo, nacer a vida nueva. Ese es el verdadero mensaje. La Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, no dejando de congregaros. Tienes que reunirte, dice, congregarte en la iglesia. La Biblia dice, tienes que orar. La Biblia dice, tienes que ayunar. Tienes que pagar tu diezmo. Pero ¿qué nos dice? Nos dice estamos mal. No estamos reuniéndonos porque está prohibido reunirse. No estamos orando con fe, nos dice. Nos dice, ustedes están ayunando mal, nos dice. No están ayunando correctamente. La Biblia solamente nos advierte, nos dice. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que ir a Cristo, dice. Tienes que nacer a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo. A Nicodemo Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. El cristiano que nace a vida nueva, con la justicia de Cristo, con el amor de Cristo, con la ley en el corazón, con el carácter de Cristo, ahora sí, ese creyente sí se va a congregar. Aunque esté prohibido congregarse en las iglesias, ese creyente va a ir al campo a congregarse. En el campo, en las montañas, nadie puede prohibirle. Cuando Jerusalén iba a ser destruido, los cristianos huyeron a las montañas, al campo para congregarse. Ahora estaban unidos a Cristo por la fe. Y podían orar a Dios y Dios iba a escuchar las oraciones. Hoy en día Dios no puede escuchar si uno vive con un corazón egoísta, con mente carnal, sirviendo al mundo. El cristiano necesita esa vida espiritual, justicia. La ley igualmente dice, no matarás. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, matar no solamente es quitar la vida con arma. El que está descontento de su hermano, el que odia a su hermano, el que está de cólera contra su hermano, el que no quiere ayudar a su hermano, el que no quiere enseñarle el evangelio a su hermano todos los días, está
pecando, le dice la ley de Dios. Y ahora nosotros debemos decir, yo soy ese pecador que no quiero predicar a mi prójimo todos los días, no quiero enseñarle todos los días. Entonces, ¿qué debo hacer? No es decir, Señor, ahora yo voy a predicar. No es salir a predicar, a gritar. No, tenemos que ir a Cristo. Cristo nos va a dar su espíritu, nos va a dar su carácter, nos va a dar sus palabras, nos va a habilitar, nos va a ser elocuente, justo, santo, y Él mismo va a ir con nosotros a predicar. Así es la predicación. Ese es el mensaje de la atalaya. Ahora sí, el cristiano que recibió este mensaje será poderoso. Ahora sí podrá vivir una vida de victoria sobre el pecado, una vida con el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de alegría, de paz, temperante en todas las cosas, cuidará su salud física, practicará reforma pro salud para nunca enfermarse. Tendrá la mente de Cristo, una mente sabia como Daniel, como Moisés, como José, y tendrá vida espiritual. Ya no será huesos secos, ya no tendrá vida espiritual tibia. El diablo no quiere que este mensaje se entienda y se predique, porque unido a Cristo, el diablo huirá. No podrá tentar al verdadero cristiano. Santiago dice, someteos a Dios, uníos a Dios, y el diablo huirá de vosotros. Y Jesús dice, si ustedes permanecen unidos a mí, haréis, dice, las obras que yo he hecho, y aún obras mayores. San Juan capítulo 14. Que Dios pueda bendecir este evangelio de liberación de la injusticia, del pecado, liberación de los malos deseos, malos pensamientos, malas prácticas, malas inclinaciones, y recibir una nueva vida con pensamientos santos, con deseos puros, con sabiduría de Dios, y hacer las obras de Cristo, no las obras del hombre carnal. Ser obediente perfectamente a la ley de Dios, no fallar en ningún punto, porque Santiago dice, el que falla en algún punto se hace culpable de todos. Podemos vivir como Cristo. Por eso Cristo vino a este mundo y demostró, dejó el ejemplo, y esa vida nos quiere dar. Jesús vivió una vida perfecta para regalarnos, para implantar en nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar. San Lucas 9:23, Jesús dijo, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Primero el que quiere, dice, tomar una decisión total de querer seguir a Cristo, vivir con Cristo. Y una vez que se decida, dice, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es otro estudio. Y tomar la cruz de Cristo, la vida de Cristo, todos los días, y sígame. Yo estaré con vosotros todos los días. Así, la salvación comienza en aceptar a Cristo en el nuevo nacimiento. El cristiano puede vivir el anticipo de la vida del cielo. La vida eterna comienza en esta tierra. Podemos nosotros vivir una vida de bienaventuranza. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el salmista, con un nuevo corazón, con mente nueva. Gracias a Dios por estas palabras, gracias a todos los hermanos, a todos los que han participado en este estudio. Será hasta el próximo estudio. Que Dios bendiga su palabra. Amén, así sea.